Bienvenidos a la lección número 2, estructuras de control secuencial. En esta oportunidad vamos a dar inicio a la lección número 2 que habla sobre las estructuras de control secuencial. ¿Qué son las estructuras de control secuencial? Son aquellas que las acciones, las instrucciones se desarrollan seguidas una detrás de la otra o en secuencia. A partir de los datos de entrada tenemos el proceso y tenemos la salida. Cada una de esas instrucciones se van a ejecutar de manera secuencial. Pero nosotros tenemos que analizar que cada una de las estructuras tienen una serie de componentes. Por ejemplo, la asignación, la lectura y la escritura. En la asignación simplemente le damos a una variable un valor determinado según una expresión o una asignación determinada. Luego tenemos la lectura, que es la fase dentro de un algoritmo que permite leer el valor de A y el valor de B, que son variables o posiciones de almacenamiento que van a recibir un determinado valor. Para un pseudocódigo lo podemos plantear utilizando la instrucción lea, la variable y la representación a través de la simbología correspondiente indicando la variable dentro del mismo. En la escritura no es más que la salida del resultado, lo podemos plantear escribiendo la palabra escribe o escribir o imprimir, seguida de una cadena de mensaje, entre comillas, separado por una coma y la variable que lleva el resultado. En el pseudocódigo también lo podemos representar a través de la siguiente instrucción: escriba mensaje cualquiera, entre comillas, escriba el nombre de la variable, escriba un mensaje seguido de una coma y la variable que lleva el resultado. A través de la salida la representamos, por ejemplo, con el símbolo que estamos representando en el diagrama de flujo. Luego tenemos lo que es la parte de los ejemplos prácticos, que habla sobre el rastreo manual. ¿Cómo se haría en una estructura secuencial? Simplemente que va a ir generando datos a partir de cada una de las ejecuciones de las instrucciones determinada en nuestro programa. Por ejemplo, si tenemos una instrucción A igual a 2, le estamos asignando a A el valor 2. Luego tenemos A va a tener un valor de A más 1. ¿Qué quiere decir? Que esta expresión me está asignando el valor almacenado en la variable anterior más el valor 1. Y A ya no va a valer 2, va a valer 1. Si lo vemos más directamente acá, en cómo sería dentro de un programa, tenemos que A es igual a 2. A es igual a 2 más 1, entonces A ya no va a valer 2, va a valer 3. Luego tenemos el caso de la variable B. B es igual a 3 por 2. ¿Por qué? Porque A tenía un valor anterior de 3, por 2 es 6, entonces B ya no va a valer 3, va a valer 6. En el caso de la siguiente instrucción me dice que B es igual a 6 menos 1, entonces el valor de B va a ser igual a 5. Y luego hasta llegar a la mini expresión que nos indica que C va a tener un valor de 3 más 2 multiplicado por 5. O sea que A, que tiene un valor de 3, más el valor 2, el valor constante de 2 multiplicado por B. Entonces aquí sucede algo, que se aplica la jerarquía de los operadores, que indica que se desarrolla primero la multiplicación, que está a nivel superior, y luego la suma, y obtenemos el valor de C. Seguido a esto podemos verlo ya representado a través de un algoritmo. Tenemos aquí, escribe un programa que evalúa la expresión XW dividido entre 2 por W. Aquí tenemos, se ve que todos los valores son ingresados por teclado en cada una de las variables. Definimos las variables, luego tenemos el inicio del programa, la declaración de las variables, la lectura de X y W, el resultado que será el proceso y la salida de nuestro programa. Luego lo vemos representado también a través del PCIN. El PCIN no es más que un programa que nos permite validar si el pseudocódigo funciona correctamente. Tenemos la definición de las variables, la definimos como tipo real o decimal, escribimos la instrucción que va a aparecer en pantalla, luego la variable, leer la variable X. Esta instrucción nos va a indicar que se va a almacenar el valor ingresado por el teclado por el usuario en la variable X. Igual lo hacemos para la variable W, calculamos el proceso, la expresión y obtenemos el resultado y lo tenemos entonces en la instrucción de salida. Aquí tenemos la representación a través del diagrama de flujo. Por otro lado, la representación también la podemos hacer a través de un lenguaje de programación que más adelante vamos a ir detallando.
Otro ejemplo tenemos aquí que pregunte por dos números y muestre el resultado, la suma de estos dos números. Tenemos aquí el análisis, tenemos los datos de entrada, el proceso y la salida. NUM1 más NUM2. Luego tenemos NUM1 más NUM2, la suma, que es el valor resultante. Y luego la representación a través del diagrama de flujo. Para el caso que tenemos acá, me piden que calcule el área de un triángulo a partir de la base y la altura. En este caso tenemos como datos de entrada la base y la altura, tenemos el proceso. Esta fórmula trigonométrica nos las dan, ya previamente han trabajado algunos matemáticos y han diseñado esta fórmula que nos permite establecer que la base por la altura dividida entre 2 es igual al área del triángulo. De esta manera nosotros podemos ir desarrollando secuencialmente una instrucción seguida de otra, las instrucciones y validando que tenemos los elementos, los componentes. Tenemos la lectura, el proceso y tenemos la salida, como lo vemos reflejado más claramente en este ejemplo. Lectura, proceso y salida, las partes de un algoritmo. Más adelante vamos a estar analizando cada una de las instrucciones que se deben aplicar en cada una de las demás operaciones que debemos seguir en la programación.